Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es tortillas de trigo rellena. Hoy una fácil, rápida y súper deliciosa receta. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y las tortillas que vamos a preparar hoy se pueden rellenar de lo que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, os voy a dar dos ideas de relleno bien fáciles y rápidas. Esta es muy jugosa, la que vamos a empezar con ella es súper jugosa. Mirad, como estáis viendo en la imagen, tengo 3 tomates que ya los tengo bien lavados y ahora los vamos a cortar en rodajas. Vamos a cortar el tercer tomate y una vez el tomate le tenemos preparado, el siguiente ingrediente que vamos a necesitar es queso rallado. El queso que yo voy a utilizar es queso mozzarella. Perfectamente, como siempre os digo, podéis cambiar el queso por el que más os gusta a vosotros. Y aquí tengo tortilla de trigo. ¿Que no queremos comprarlas como estas? Que estas son compradas y las queremos hacer en casa, perfectamente las podéis hacer en casa. En el canal ya tengo la receta. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar los enlaces para que veáis lo fácil que es preparar tu propia tortilla de harina de trigo en casa. Y aquí tengo 2 huevos. Por cada tortilla vamos a necesitar 2 huevos. Como yo voy a hacer 4, voy a preparar 4, voy a necesitar 8 huevos. Añadimos los 2 huevos en un bol. Añadimos también sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor con nada, una pizquita de ajo granulado. Que no tenemos ajo granulado y queremos rallar un ajito, perfectamente lo podéis hacer. O por ejemplo darle otro toquecito de sabor como cebolla en polvo, pimentón, así dulce, un poquito de orégano, nada, con lo que queráis podéis aromatizar vuestra tortilla. Una vez la tortilla ya la tenemos bien batida, a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego y vamos a añadir como aproximadamente media cucharadita de mantequilla, como acabáis de ver ahora mismo en la imagen. Y aproximadamente también vamos a añadir la misma cantidad en aceite de oliva. Que no tenemos aceite de oliva o no nos gusta o no estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de aceite, perfectamente lo podéis cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. El añadir el aceite de oliva junto con la mantequilla es para que la mantequilla no se nos queme y que luego la tortilla nos deje una capa así ligeramente crujiente, muy ligera. Colocamos, una vez está fundida la mantequilla, las rodajas de tomate. Ahí. Y yo al tomate no le voy a añadir nada de sal en este momento porque como le hemos añadido un poquito de sal al huevo y también lleva sal el queso, entonces no es necesario. Ahora, lo que sí le voy a añadir al tomate, sé que le he añadido antes a la tortilla un toquecito de pimienta negra molida, pero es que me encanta cómo le queda al tomate ese toquecito de pimienta negra molida. Se la añadimos, como quien dice, puede ser en este momento una parte opcional. Y una vez ya lo tenemos, le voy a dar otro toquecito de sabor a nuestro tomate, añadiendo un toquecito, un pequeño toque de orégano. Ahí, nada, ligeramente, porque sabemos que el orégano le va ideal al tomate. Una vez esta parte ya la tenemos, que tenemos el tomate bien montado, vamos a por el huevo. Añadimos los 2 huevos que acabamos de batir, así. Y ahora vamos a por el queso. La cantidad de queso va a ser un poquito a nuestro gusto. No os he dicho la cantidad que tengo yo en el bol, pero tengo 250 gramos. Pero ya os digo que esto va a ser rellenar nuestra tortilla y dejarla a nuestro gusto. ¿Que nos gusta mucho el queso? Pues mucho queso. ¿Que nos gusta menos? Nada, una capa ligerita de queso y listo. Ahora vamos a por nuestra tortilla. Redondeamos un poquito la tortilla si hiciera falta, si no hace falta, yo es para daros ideas de que si ha quedado un poquito descolocada, perfectamente os da tiempo a colocarla. Pero como quien dice, no haría falta, como estáis viendo. Ahora, la tortilla, miramos la parte bonita. Como quien dice, las dos partes son bonitas, pero la que más nos gusta a nosotros es la que vamos a dejar hacia arriba, porque es la que luego se va a ver. Ahí sellamos también, como estáis viendo en la imagen, así los bordes, porque el huevo, aparte de aportarnos todas las vitaminas y proteínas que contiene el huevo, va a ser el pegamento en esta receta junto con el queso. Redondeamos un poquito, sellamos bien los bordes para que queden unidos y una vez vemos que ya tenemos cocinada la tortilla, colocamos un plato y con mucho cuidado de no quemarnos, volteamos. Y ahora vamos a hacer el mismo paso que antes. Vamos a mirar qué pintita. ¡Buah! Está de maravilla. Vamos a añadir otro toquecito de mantequilla, nada, como antes. Media cucharadita. Ahora vamos a añadir
Otro toquecito de aceite de oliva. Dejamos que funda esa mantequilla y ahora vamos a añadir nuestra tortilla. Ahí, lo tenemos, como quien dice. Cogemos nuestra tortilla, la añadimos a la sartén, a ver que cubra todo, la añadimos a la sartén y nada, tan fácil. ¿Vemos que está suelta? Pues cuando ya vemos que está suelta, la vamos a doblar y nos vamos a ayudar con una paleta y con la otra, así, ¿veis? Y no os tengáis miedo, llegamos hasta el centro para que no tengáis ninguna dificultad en doblarla, ¿veis? La doblamos, metemos la paleta hasta el centro de la tortilla, la doblamos y nos queda siempre perfecta. Ahora la vamos a cocinar por un lado. Nada, con unos minutitos, 2 minutitos sería suficiente aproximadamente. Le damos la vuelta y es muy fácil como estáis viendo y mirad qué pintita va cogiendo. ¡Guau, guau! Esto es brutal. Ya os digo, la podéis rellenar de lo que más os guste, de pollo, de otro fiambre, porque os digo otro fiambre porque ahora la vamos a rellenar con jamón cocido. Miramos a ver si la tenemos por este lado. Y tan fácil como sacar y ya tenemos lista nuestra primera tortilla. ¿Habéis visto qué maravilla? Mirad, mirad. Esponjosa. Está cargada de sabor y de jugosidad por el tomate y el queso. Impresionante. Vamos a preparar la otra. La doy a cámara rápida porque ya hemos visto cómo se prepara una. Añadimos la pimienta, el orégano, el huevo, el queso. Colocamos nuestra tortilla. Ahí sellamos los bordes. Está suelta, la volteamos, añadimos la tortilla, doblamos. Nada, súper fácil como lo estamos viendo. Ahora vamos a preparar la otra. Añadimos de nuevo como media cucharadita de mantequilla. De nuevo otra vez aceite de oliva. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir el huevo. Porque como no es una parte jugosa como por ejemplo lo puede ser el tomate, tendríamos que añadir el huevo. Por ejemplo, yo voy a utilizar ahora jamón cocido, pero que lo queremos rellenar, por ejemplo, con pollo que hemos hecho a la plancha o pollo que hemos asado y nos ha sobrado y queremos rellenar. Pues ahora primero tendríamos que rellenar, porque como es un ingrediente seco, primero tendríamos que añadir el huevo y luego el siguiente paso sería el relleno que hayamos elegido. Ahora, si por ejemplo estamos eligiendo más bien de tomate, calabacín, que es una parte jugosa, pues haríamos lo mismo que con el tomate. Colocaríamos la base de la sartén, nuestro calabacín, añadiríamos nuestro huevo, nuestro queso, nuestra tortilla. Por eso os digo, según el ingrediente que cojáis y elijáis, vais a hacerlo de una manera u otra. Ingrediente seco. El primero, el huevo. Ingrediente así un poco más jugoso como puede ser el tomate o el calabacín, primero el ingrediente que hemos elegido y luego el huevo. Ahí sellamos bien el borde, ahí que quede bien selladito para que luego quede bien pegado. Le damos la vuelta, fundimos, añadimos nuestra tortilla, doblamos y es que son facilísimas. Ahora, ya os digo que cuando prueben esto en casa, os lo van a pedir un día sí, un día no, ya me contaréis. Sacamos, seguimos haciendo la otra que me falta. Ahí añadimos bien de queso. Y no me digáis que esto no es una maravilla. Mirad. Fáciles, rápidas. Hasta incluso pueden ser recetas de aprovechamiento que hemos hecho, como os decía antes, pollo asado y nos ha sobrado. Pues la metemos en este tipo de tortillas y es que hemos dado un giro completamente a la receta y no hemos comido otra vez pollo asado. Totalmente lo hemos cambiado. Mirad qué maravilla. Esta es la de jamón de york o jamón cocido con el queso. Mirad, mirad. Solamente con hacer una ligera presión así con el cuchillo. Mirad. ¡Buah! Esto está brutal. Os lo acerco un poquito la imagen para que se vea mejor. Mirad. ¡Buah! Esto es un visto y no visto cuando lo llevas a la mesa. Y ahora vamos con la de tomate. Cortamos.
Y mirad qué delicia de corte, jugoso el tomate con el queso. Mirad esta parte ahí que se le ve un poquito más el tomate, queda impresionante. Si yo le doy así, mirad los jugos que yo os comento que salen de la tortilla. Esto es, vamos, una delicatessen. Esto es brutal esta receta. Pero aún no te vayas, porque antes de terminar me gustaría comentaros a todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me preguntáis que si el suscribirse a los canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es completamente gratuito. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes diciendo: así, la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.